Es la ventaja de que se va rápido aquí. Muy bien, pues vamos a empezar con las progresiones. Bien, pues el objetivo primordial es identificar los elementos de las progresiones aritméticas y geométricas, asimismo calcular su enésimo término, sus variantes y la suma de todos los términos. Dentro de lo que son las progresiones, bueno, vamos a estar viendo varias incógnitas, tanto de primer término, último término, segundo término, cosas así, pero ahorita, bueno, el objetivo principal es saber identificar cada uno de estos elementos de las progresiones y también saber identificar cuando estamos hablando de una progresión aritmética y de una progresión geométrica. Cada una de estas tiene su particularidad y tiene su propio conjunto de fórmulas. Quiere decir que, por ejemplo, a ti te ponen una sucesión de números y tenemos o vamos a identificar en cuál estamos, si estamos hablando de una progresión aritmética o de una progresión geométrica. Una vez que nosotros identifiquemos en qué progresión nos encontramos, entonces es que vamos a utilizar un conjunto de fórmulas dependiendo de en cuál estemos. Y bueno, después de eso, pues vamos a preguntarle a la progresión qué es lo que quiere que calculemos, si es primer término, si es último término, o el número total de términos, o la suma de todos los términos que tiene esta progresión. Entonces, vamos ahora a checar precisamente esto que estoy hablando. Primero que nada, vamos a definir qué es una progresión. Una progresión se define por una colección de números que vamos a llamar términos y que, bueno, pues está formado por alguna regla dada. En este caso, esta sucesión que les estoy colocando de ejemplo, pues va solamente de 1 a 1, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 13, o esta sucesión puede continuar hasta el 20, hasta el 30, hasta el 40. Pero si nos damos cuenta, esta sucesión va de 1 en 1, ¿sale? Y en las progresiones pueden ser infinitas o finitas. O sea, me refiero a que esta sucesión podía terminar en el 13 o podía continuar hasta número ilimitado de términos, por ejemplo, el infinito, ¿no? En este caso, aquí les coloco un ejemplo de que es una progresión finita, que por ejemplo va del 1 hasta el 9, y ahí termina. La otra es infinita, que va desde el 1 hasta el infinito, ¿sale? O sea, nunca termina. Regularmente vamos a estar viendo este tipo de progresiones y nos van a dar un número específico de cuántos términos queremos que tenga esa progresión. A veces nos van a dar todos los términos, a veces solamente nos van a dar unos cuantos y nosotros vamos a tener que calcular los que le siguen o un número específico donde nosotros queremos saber cuál es el que está en esa posición, ¿sale? Bueno, como ya les había comentado, hay dos tipos de progresiones. La primera progresión es la aritmética y la otra la geométrica. Y ahorita vamos a ver primero una y luego vamos a ver la otra. ¿Vale? Profe, Sí, dime. perdón por interrumpirlo. Es que mi compañera Milka quiere entrar, pero no puede desde hace como 20 minutos. Y le está tratando de enviar invitación, pero no sé Ah, ok, ok. Sí, es que qué no, onda. no he checado. A ver, vamos a ver. Tengo un chico que se llama Rafael y tengo una chica que se llama Milka. Ok, sí, tiene Sí, razón. es Milka. Ok, Gracias. ok, gracias a ti. Muy bien, ya está aceptada, entonces yo creo que en cualquier momento entra. Muy bien. Bien, bueno, pues como les comentaba, vamos a ver primero la progresión aritmética. Esta progresión aritmética es una sucesión de números cualesquiera, pero bueno, el término es de sumar una cantidad constante al término anterior. Por ejemplo, 2, vamos a tener su número constante que va a ser también 2, y esta sale de esta manera, ¿no? 2 más 2 te va a dar el siguiente término, que es 4. 4 más 2 te va a dar el siguiente término, que es 6. 6 más 2 te va a dar 8, que es el siguiente término, y 8 más 2 te va a dar 10, que será el siguiente término. Una de las características que tiene esta progresión es que es una cantidad que se va sumando constantemente, ¿sale? Nunca va a cambiar este número, nunca va a pasar de un 2 más
2, 4 y 4 más 3, 7 y luego 7 más 2, 9 y así, ¿no? Siempre es constante este número. Por ejemplo, ustedes en alguna ocasión habrán visto este tipo de progresiones, pero esta es ya cuando juntamos las dos, ¿sale? Que los podemos poner alternados. Eso ocurre cuando los ponen alternados, pero simplemente hay que ir saltando. En este caso, bueno, este es como digamos el principio, ¿no? En este tipo de progresiones solamente vamos a tener en cuenta que es una cantidad constante que se va a ir sumando, ¿sale? A diferencia de las progresiones geométricas que vamos a estar viendo que va a ser muy diferente, ¿sale? Aquí vamos a poner otro ejemplo igual que donde la cantidad constante que se está sumando es el número 3. Por ejemplo, 3 más 3 te va a dar 6, 6 más 3 te va a dar 9, 9 más 3 te va a dar 12, 12 más 3, 15 y 15 más 3, 18. La cantidad constante que se está sumando va a ser el 3. Ahora, va a haber otra forma de identificar las progresiones cuando a ustedes se las coloquen, ¿vale? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Profesor, perdón por salirme del tema, pero mi compañera María Lucía González Aguilar dice que le está mandando la solicitud para aceptarla y no la acepta. Ahorita no me han salido solicitudes. Ya sé. Le digo que la vuelvo a mandar Sí, otra por vez. favor. Sí, por Vale, favor. Se gracias. supone que ya acepté algunas cuando me avisaron hace un ratito. Entonces, por favor, sí, ahí te cargo que le digas que otra vez me la mandes, ¿vale? Gracias. Muy bien. Ahora sí, vamos a conocer los elementos que tiene la progresión, ¿sale? Por ejemplo, aquí vamos a tener esta progresión que habíamos visto que era 2, 4, 6, 8 y 10. Primero que nada, el primer término de la progresión, que en este caso es 2, lo vamos a denotar con la letra A, ¿sale? A va a ser el primer término de la progresión. L, que está aquí, va a ser el último término de la progresión, este de acá, que sería el 10, ¿sale? Aquí vamos a tener un término que va a ser muy importante para identificar la progresión aritmética. Este término solamente lo tiene la progresión aritmética, que es la diferencia común, y lo vamos a denominar con la letra D, de diferencia común. Y esta va a ser la cantidad constante que se suma a un término para obtener el siguiente término. Recuerda que esta es la cantidad constante que se va a ir sumando. Entonces, en este caso, la cantidad constante que se va sumando es 2, ¿vale? Y por último vamos a tener este de acá, que es el número de términos, que es el número total de términos que va a tener esta progresión, que en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 términos, ¿sale? Y una de las cosas muy importantes para pues este tipo de problemas es saber, o más bien, tener en cuenta que cada número se encuentra en una posición dada. Por ejemplo, el 2 se encuentra en la posición número 1, el 4 se encuentra en la posición número 2, el 6 se encuentra en la posición número 3, el 8 se encuentra en la posición número 4 y el 10 se encuentra en la posición número 5, ¿sale? Eh, por ejemplo, cuando decimos que cuál es el número total de términos, en este caso decimos que son 5, pero eso es porque el 10 se encuentra en la posición número 5. Cuando veamos problemas, un poquito, bueno, pues ya entremos en tema de hacer los ejercicios, nos vamos a dar cuenta de que la progresión nos está pidiendo, por ejemplo, el término que se encuentra, bueno, vamos a decir el tercer término, ¿vale? Nos va a pedir el tercer término. Quiere decir, o bueno, vamos a tratar de entender qué es el término que se encuentra en la tercera posición, ¿vale? Por ejemplo, si quedamos que el 2 se encuentra en la primera, el 4 en la segunda y el 6 en la tercera, entonces el número que nos está pidiendo es el número 6, ¿vale? Que se encuentra precisamente en la tercera posición, ¿vale? Este número total de términos lo vamos a tratar como igual, número total de términos y o posición de los términos, ¿vale? Cuando me preguntan, calcula el decimocuarto término, quiere decir que vamos a calcular el número que se encuentra en la 14ª posición.
¿Sale? Ok, ahí va otra vez. En este caso, vamos a ponerlo por aquí así. Vamos a hacerlo de este lado. Lo vamos a tratar de hacer así. Bien, el 2 está en la... espera. En la primera, ¿dónde está? Aquí está. Ahí está. El 2 se encuentra en la primera posición. ¿Sale? El 4 se encuentra en la segunda posición. Vamos a imaginar que estamos dentro de este, ¿cómo se llama? Pues es que estamos colocando, por ejemplo, digámoslo así. Por ejemplo, cuando ustedes están cuando van a pedir un taxi, vamos a imaginar que estamos afuera de la universidad y ustedes piden un taxi. No pueden pedir el taxi que se encuentra hasta el final porque van por turnos, ¿no? Entonces, primero tendría que salir el taxi que se encuentra en la entrada, que sería el número 2. Una vez que sale ese taxi, entonces pasa bueno, se recorren y el taxi que estaba en segundo lugar es el que ustedes ahora van a poder tomar. Y así nos vamos a ir. Cada uno de estos taxis, vamos a suponer que es cada uno de los números que tenemos aquí, 2, 4, 6, 8 y 10. Cada uno de ellos se encuentra en una posición. Tú no puedes tomar un taxi que se encuentra antes porque todos tienen su turno. En este caso, vamos a pensar que el 2 tiene el primer turno, el 4 tiene el segundo turno, el 6 tiene el tercer turno, ¿sale? Y entonces, cuando a ti te piden, en la colección de términos, te piden cuál es el taxi que se encuentra en la tercera posición, entonces tú vas a decir, bueno, el taxi que se encuentra en la tercera posición es el número 6, ¿sale? Si te piden cuál es el taxi que se encuentra en la quinceava posición, o sea, en la posición número 5, entonces tú vas a decir, bueno, pues entonces es el número 10, ¿sale? Más o menos por ahí va esta idea. Entonces, sí, es verdad que n es el número total de términos, pero también te da una posición de términos, ¿sale? Cuando a ti te piden, por ejemplo, esta colección es muy pequeña, ¿sale? Pero a veces habrá colecciones mucho más grandes de números y entonces te van a pedir un número en específico. ¿Cuál es el término que se encuentra en la novena posición o en la posición número 9? ¿Sale? En este caso, obviamente no te van a decir cuál es el término que se encuentra en la posición número 9, sino te van a decir cuál es el noveno término de la progresión, ¿sale? Ahí es cuando vamos anclando términos, ¿sale? ¿Cuál es el término que se encuentra en la novena posición? ¿Cuál es el noveno término? ¿Sale? Y entonces tú vas a decir, bueno, pues el término que se encuentra en esa posición o en ese lugar es el número tal, ¿sale? Es así como lo vamos a estar manejando. Tanto es número total de términos como alguna posición. Esto es muy importante porque en el futuro nos van a estar diciendo este tipo de cosas de cuál es el término que se encuentra en tal posición o cuál es el noveno, el quinceavo, el sexteavo término de la progresión tal. Y entonces nosotros tenemos que entender que cada uno de estos términos se encuentra en una posición específica, que este de aquí, por ejemplo, que es el 2, ya estamos aquí definiendo lo que es el primer término de la posición, ¿sale? O el primer término de la progresión. Y L sería el último término de esta progresión, que este sería el número 10, porque se encuentra en la posición número 5, ¿sale? De todos modos, ahorita vamos a ver ya con más detenimiento esto de aquí, ¿sale? Para que no les quede ninguna duda. Bien, otra de las cosas importantes que, bueno, tenemos que tener en cuenta es esta D de aquí, ¿sale? Esta D de aquí, única y exclusivamente le corresponde a las progresiones aritméticas, ¿sale? Cuando veamos progresiones geométricas, vamos a ver que esta D la van a cambiar por otra letra y esa D no va a existir en ese tipo de progresiones. Entonces, cuando, por ejemplo, a ti te digan, la progresión tiene como primer término el 2
tiene como último término el 10 y tiene la diferencia común es 2, ¿qué tipo de progresión es? Con el simple hecho de que tú identifiques que tiene diferencia común o que uno de sus términos se llama diferencia común, tú vas a saber que te encuentras en una progresión aritmética, ¿sale? No hay ninguna otra progresión que tenga la diferencia común. En la progresión geométrica se llama de una manera muy diferente y también es como su parte clave, ¿no? Es como tu propio nombre, ¿no? A lo mejor puede haber otro Jesús, bueno, Juan Matelas no, ¿verdad? Pero vamos a pensar que puede haber un Jesús Martínez, pero vamos a pensar que hay como dos Jesús Martínez, pero solamente uno tiene un apellido diferente al otro, ¿vale? Jesús Martínez González y Jesús Martínez Rivero, ¿no? Vamos a pensar que es algo así, algo que los define a cada uno de ellos, ¿vale? Bien, ¿qué fue lo que no entendiste, Vale? No entendí cómo se relacionan, por ejemplo, porque estos son de progresiones aritméticas, pero cuando veamos la otra, la geométrica, ¿cómo se puede diferenciar una de la otra? Ok, cuando veamos la progresión geométrica, te vas a dar cuenta de que esta parte de la diferencia común no va a existir. En la progresión geométrica se llama razón común, ¿vale? Y está denominada con la letra R. En este caso, entonces así es como ya lo podemos diferenciar, ¿no? Cuando en un problema te estén preguntando que tiene o que te estén diciendo que tiene razón común, entonces tú sabes que te encuentras en una progresión geométrica. Si te están diciendo que tiene diferencia común, entonces es una progresión aritmética. Ahora, habrán ocasiones en que no te digan específicamente que tiene diferencia común. Para eso vamos a tener que hacer una serie de pasos para identificar en cuál progresión me encuentro, ¿sale? Eso por ahorita, lo único que tenemos que entender ahorita es que una tiene diferencia común y la otra tiene razón común, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sale? Dice Michelle, esperen, dice Corifeo, cuando vamos a ocupar la suma para la suma de término de la producción, espera, ¿qué? ¿Cuándo vamos a ocupar la suma para las... Bueno, creo que quisiste dar a entender que cuándo es que vamos a utilizar la suma de términos o algo así, ¿no? Bueno, eso ahorita lo vamos a ver. Precisamente ahorita vamos a examinar varios problemas para ver cuándo es que utilizamos la suma, el último término, el primer término, ¿sale? Eso ahorita vamos a estar haciendo ejercicios. Por ahorita estamos solamente viendo como que la parte teórica para que nosotros nos vayamos acoplando a los elementos que tiene la progresión, ¿sale? Ahora solamente estamos con la parte teórica y vamos a conocer también lo que son las fórmulas de cada uno. Ya en unas 2, 3 diapositivas, ahora sí, vamos a empezar a hacer los ejercicios, así que tranquilo. Dice Brenda, el 2 va a estar siempre al principio, siempre va a estar al principio. El 2 en esta colección de números está al principio y por obvias razones es el primer término. Pero en otras progresiones vamos a tener que empieza desde otro número, no sé, el 5, el 10, el 1, a lo mejor, ¿no? En este caso, en esta progresión, por eso hay que checar muy bien qué progresión nos están dando para saber cuál es el primer término. En esta progresión sí es que el 2 es el primer término, pero en otras progresiones va a ser otro número diferente, ¿vale? Muy bien, Roberto dice, ¿es una progresión infinita? En una progresión infinita no existe la L. No, efectivamente en este no existe el último término, porque es una progresión infinita y los infinitos no tienen últimos términos. Continúa, pues obviamente como el nombre lo dice, hasta el infinito. Dice Brenda, no, pero ¿por qué se identificó como de, ok, ya, te refieres al 2 ok, en esta parte, por ejemplo, ahorita que se me recorrió la diapositiva, te está diciendo que se observa la cantidad constante que es 2. Este D es la cantidad constante que se va a ir sumando de término a término para nosotros obtener el siguiente término. Por ejemplo, 2 más 2 te da el siguiente término que es 4. 4 más 2 te da 6
6 más 2, 8. En este caso, el término sí es constante y D, o la diferencia común, siempre va a ser 2, pero acuérdate bien que es en esta progresión en específico. En otras progresiones, por ejemplo, como la que está aquí abajo, es 3 más 3 me da 6, 6 más 3 me da 9, 9 más 3 me da 12, entonces aquí la diferencia común es 3, ¿vale? En esta progresión que se encuentra aquí abajo, la diferencia común es 3. Y entonces en otras progresiones, la diferencia va a ir cambiando, ¿sale? No siempre va a ser la misma, todo va a depender de la progresión en la que nos encontremos. Muy bien. Bueno, ya identificamos lo que son nuestros elementos, ¿sale? Ya sabemos quién es primer término, último término, diferencia común y número de términos. Y cada uno de estos se va a denotar con una letra en específico. Aunque no sea 2, también, claro, aunque no sea 2, también puede ser aritmética, siempre y cuando, como lo dice aquí la diapositiva, el término, aquí está, el término que se esté sumando constantemente para obtener el siguiente elemento de la progresión, ¿sale? Bien, esta de aquí va a ser nuestra fórmula principal, ¿sale? No sé si alguna vez les enseñaron a despejar o algo así en sus clases pasadas de matemáticas, pero bueno, esta de aquí es nuestra fórmula principal. Si a nosotros nos están pidiendo el último término, pues sin problemas vamos a utilizar esta formulita que se encuentra aquí. Pero si a nosotros nos está pidiendo el primer término, que es A, pues vamos a tener que despejar esta fórmula para obtener la fórmula para conocer el primer término. Si nos están pidiendo la diferencia común, pues despejamos la fórmula para obtener la diferencia común. Y si nos están pidiendo el número de términos, pues despejamos la fórmula para obtenerla. ¿Sale? Adelante de esta diapositiva yo tengo ya las fórmulas despejadas, pero es la misma. Si en algún momento se te llega a olvidar cuál es la fórmula para calcular el primer término, el número de términos o la diferencia común, solamente recuerda que esta es la fórmula principal y que de aquí sale todo lo demás, ¿sale? O sea, ¿qué quiere decir? Que puedes despejar cualquiera de estos elementos. Si no aprendiste a despejar en tus clases, pues te recomiendo que le des una checada a tus apuntes y si no, pues tendrás que aprenderte las fórmulas, ¿sale? Esta de acá va a ser la fórmula para la suma de los términos, ¿sale? Cuando nosotros queremos saber cuánto es lo que da si sumamos cada uno de estos términos, ¿sale? Obviamente en esta de aquí, pues es muy sencilla porque son muy pocos términos. Pero luego nos van a pedir unas progresiones mucho más grandes, como de 14 términos, de 20 términos. Y entonces no nos vamos a poner a sumar 10 más 8 más 6 más 4 más 2 más 5 más 2 más 6 y así, porque son muchos términos. Simplemente lo podemos hacer rápidamente con esta formulita que se encuentra aquí. Para eso nos van a ayudar las fórmulas, para que no tengamos que hacer cosas muy grandes. Recuerda también que tú lo puedes hacer de manera manual y de manera, como te la estaba mencionando, ¿no? 2 más 4 más 6 más 8 más 10. Pero en un examen, lo que nosotros queremos es que sea lo más rápido que se pueda. Por eso es que pues, nos apoyamos de las fórmulas. Ahora, por ejemplo, aquí ya les estoy mostrando las fórmulas de las aritméticas. En todas los problemas que vamos a tener de progresiones aritméticas, no siempre nos van a estar pidiendo el último término. Sería muy sencillo, ¿no? Estar utilizando la misma fórmula todo el tiempo. Pero en otros problemas nos van a estar pidiendo ya sea el primer término, ya sea el número de términos o la diferencia común. Y hay que, pues, poder utilizar todas estas de aquí. Recuerda que esta es la progresión principal, perdón, la fórmula principal, y de aquí sale todo. Solamente es cuestión de despejar. Como te recuerdo, si no quieres aprenderte todas estas fórmulas, te recomiendo que te aprendas solamente la primera. Con la primera vas a poder despejar cualquiera de estas dos. Si no sabes despejar
si no te acuerdas de cómo despejar, pues entonces ahí te voy a encargar que te aprendas estas o las apuntes o las tengas a la mano. ¿Sale? Muy bien. Y ahora sí, vamos a entrar, ahora sí, con un ejemplo de progresiones. ¿Sale? Y les voy a enseñar cómo es que vamos a diferenciar una progresión aritmética de una progresión geométrica. ¿Vale? Vamos a tener este primer ejercicio. ¿Vale? Dice, determina el valor del octavo término de la siguiente progresión. ¿Vale? El texto nos está diciendo que vamos a calcular este octavo término, o sea, que vamos a calcular el número que se encuentra en la octava posición, ¿sale? En la posición número 8, ¿sale? Ya les había comentado, bueno, más o menos cómo va esta parte de aquí. Ahora, siempre que, por ejemplo, tú no tengas flojera o tengas, no sé, de identificar cuál es el número, siempre hay una forma de hacer esto mucho más rápido. Y además, te recomiendo, por eso lo pongo como paso número 1, porque este paso número 1 nos va a ayudar a identificar cuál es, más bien, en qué progresión nos encontramos. Fíjate bien, dice, vamos a identificar la progresión aritmética. Yo siempre hago esto. El último término menos el penúltimo, que sería 22 menos 17, y el penúltimo menos el antepenúltimo, o sea, 17 menos 12, ¿sale? Tú lo puedes hacer de otra manera también, ¿no? Ir restando, por ejemplo, o checar cuál es el número que suma para llegar al 7, que en este caso es el 5. Y el 7 para el 12, pues está sumando el 5, ¿sale? Pero bueno, también esta es una de las maneras prácticas para utilizarlo. Y entonces, lo importante de esta parte es que ambas restas me tienen que dar el mismo número, ¿sale? Por ejemplo, 22 menos 17 es 5 y 17 menos 12 es 5. Estos dos números son iguales, quiere decir que la diferencia común es igual a 5. Y aquí sacamos rápidamente la diferencia común. Pero, y ahí viene el pero, si tú tienes una progresión donde al hacer esta resta no te dan los dos números 5, quiere decir que no te encuentras en una progresión aritmética, ¿sale? Si cuando tú haces esta resta, los dos valores que sacas no son iguales, quiere decir que no te encuentras en una progresión aritmética. Y entonces tendremos que hacer la comprobación de la progresión geométrica, que ahorita la vamos a ver. ¿Sale? Entonces, mucho ojo con esto. Siempre hay que entrar en una progresión, siempre hay que entrar con la comprobación, ya sea de la aritmética o ya sea de la geométrica. Si estos dos números de aquí no te dan iguales, no estás en una progresión aritmética. Por lo tanto, la fórmula de la progresión aritmética no aplica. ¿Sale? Entonces, estos dos números de aquí tienen que ser iguales sí o sí. Una vez que tú identificas que estos dos números son iguales, entonces ahora sí, quiere decir que te encuentras en una progresión aritmética y que además tu diferencia común es igual a 5. El segundo paso será identificar los elementos de esta progresión. Y entonces, recuerda que el primer término está hecho, está dicho con la letra número A, perdón, la letra número A, con la letra A y tiene el número 2, ¿vale? Que este es el primer término de la progresión. La diferencia común ya la habíamos calculado al hacer la identificación de la progresión y es 5. ¿Cuál es el número de términos que nos está pidiendo esta progresión? Bueno, pues aquí el texto nos está diciendo cuál es el número que necesita o que quiere, que en este caso es el octavo término. El octavo término es igual a el 8, el término que se encuentra en la posición número 8. ¿Sale? Entonces es por eso que n será igual a 8, porque es lo que nos está pidiendo, el octavo término. Y una vez que identificas
que te está diciendo que vas a encontrar el número que se encuentra en la posición número 8, ese número tendrá que ser el último término, ¿sale? El término que nos queremos encontrar es precisamente el término que se encuentra en la octava posición y lo vamos a contemplar como el último término. Por ejemplo, en esta progresión tiene 1, 2, 3, 4 y 5 términos. Y después de aquí continúan una serie de puntitos, lo que significa que esta progresión continúa, podríamos decirlo, hasta el infinito, ¿sale? Pero nosotros solamente queremos saber un número específico de esta progresión, que en este caso sería el octavo término, ¿sale? A lo mejor el problema pudo haberte dicho el noveno, el quinceavo, el treintavo, lo que sea, ¿sale? Pero en este caso solamente nos está pidiendo el octavo término, ¿sale? A pesar de que la progresión continúa o es infinita, ¿sale? En otras ocasiones vamos a encontrar que a lo mejor te pone así un 23 al final, quiere decir que esta progresión sí termina, ¿sale? Pero que desconocemos los números que están entre 22 y 23 para poder llegar aquí, ¿sale? Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ahorita, bueno, finalmente, como ya sabemos que lo que nos está pidiendo es el último término, pues simplemente vamos a, en el paso número 3, a utilizar la fórmula que corresponde. En este caso, sería la fórmula principal de el último término es igual a más n menos 1 que multiplica con la diferencia común. Y lo siguiente ya es muy sencillo, ya que ya tienes identificados cada uno de los elementos de esta progresión, pues simplemente sustituimos los valores que teníamos. Por ejemplo, a, que es el primer término, era 2. N, que es el número de términos, es 8. Y D, que es la diferencia común, es 5. Cuando tú realizas esta operación, ya te está dando el término que se encuentra en la octava posición. En este caso sería el 37. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Ok, en este caso, Ana, te está diciendo que determina el valor del octavo término, ¿sale? Cuando te dice que está pidiendo el octavo término, te está pidiendo el número que se encuentra en la posición número 8. A eso es a lo que se está refiriendo. Es por eso que cuando nosotros utilizamos, o más bien pedimos el número de términos, nos está pidiendo el n igual con 8, o sea, el número que se encuentra en la octava posición. Es por eso que sale n igual a 8. ¿Sale? Y bueno, finalmente esta progresión nosotros podríamos hacerla sumando los términos, ¿no? Por ejemplo, 22 más 5 nos da 27 y luego 27 más 5 nos da 32 y 32 más 5 nos da 37, ¿no? También la podríamos hacer de esa manera, solamente que gastaríamos un poquito más de tiempo. Eh, Esto es porque esta progresión es pequeña, les vuelvo a comentar, o sea, solamente buscamos 3 números extra, pero a veces vamos a escuchar que nos pide la 12ª posición y solamente nos están dando 4 términos. La 20ª posición y solamente nos están dando igual, 4 términos, ¿no? Entonces, para eso nos va a ayudar la fórmula, para hacerlo de una manera mucho más rápida. Les comento, o sea, ustedes lo pueden hacer como lo acabo de mencionar ahorita, pero van a perder mucho tiempo. Y bueno, pues en el examen lo que necesitamos es no utilizar tanto tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas con respecto a este, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a ver, este no, este de acá. Ahora sí, fíjate bien, va a haber otro tipo de ejercicios como este que está aquí, que dice, ¿cuál es el primer término de la progresión aritmética cuyo décimo término es 3.75 y su diferencia común es menos 1.25? Aquí en esta progresión te están, bueno, bien, en este enunciado te están diciendo directamente que te encuentras en una progresión aritmética, ¿sale? Aquí ya te están diciendo que solamente hay un conjunto de fórmulas que tú vas a poder utilizar.
La otra es que podría no decirte que es una progresión aritmética. Podría simplemente decirte cuál es el primer término, cuyo décimo término es y diferencia común es menos 1.25, sin la necesidad de decirte progresión aritmética. Bueno, la otra forma de identificarlo esto es que recuerda siempre que la progresión aritmética es la única que tiene diferencia común, ¿sale? Recuerda que progresión aritmética y diferencia común son como la pareja que no se puede separar, ¿sale? Entre estos dos, pues es la forma de identificar que estás en una progresión aritmética si el enunciado no te dijera que es, bueno, directamente no te dijera que es una progresión aritmética, ¿sale? Y esto de aquí lo vamos a estar viendo mucho, porque yo no les voy a colocar precisamente, digamos, en un examen, yo no les voy a colocar qué progresión es, si es una progresión aritmética o geométrica. Yo simplemente les voy a decir, calcula el término dado esto, esto y esto. Y entonces ustedes tendrán que identificar si se encuentran en una progresión aritmética o en una geométrica, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí, esta digamos que sería su palabra clave para identificar que estás en una progresión aritmética si no te dijera el enunciado que es una progresión aritmética. Una vez bueno, pues ya identificamos que estamos en la progresión aritmética, entonces ahora sí vamos a identificar los valores que tiene esta progresión. Entonces, el primer término, que es lo que precisamente nos están pidiendo, que dice, ¿cuál es el primer término de la progresión? Entonces, esta A será nuestra incógnita. Luego dice, cuyo décimo término es 3.75. Y aquí viene algo muy importante. Como te está diciendo que el décimo término es 3.75 y no te está dando otra información extra, vamos a entender que ese décimo término es el último término y que ese último término es 3.75. ¿Sale? Es como si yo te dijera, vamos a suponer que seguimos en la parada de taxis y yo te digo, oye, ¿cuál es el décimo taxi? O vámonos en el décimo taxi. Y entonces tú me dices, bueno, pues es el taxi 3.75 que está allá. ¿Sale? Ese es el número del taxi 3.75 y se encuentra en la décima posición. ¿Sale? Entonces, y además, en este caso, vamos a tenerlo como que es el último término. ¿Sale? Luego, entonces, ya nos está diciendo también cuál es la diferencia común, que es menos 1.25. Dice, y su diferencia común es menos 1.25. Recuerda que aquí también vamos a estar manejando números negativos en las progresiones y números positivos, incluso números decimales. ¿Sale? Luego dice, número de términos, ya nos estaba diciendo que es cuyo décimo término, quiere decir que aquí termina. Entonces, el décimo término es igual a n igual con 10. Y es así como nosotros vamos a identificar cada uno de estos valores. ¿Sale? Una vez que ya los identificamos y además que ya sabemos cuál es nuestra incógnita que nos está pidiendo, pues simplemente nos vamos con las fórmulas. Recuerda que si no te sabes, no te recuerdas esta fórmula, pues simplemente tomas la fórmula principal y despejas A. Y por último, pues ya nada más sustituyes los términos. L, que es el último término, es 3.75 menos N, que es 10, el número de términos, menos 1 por la diferencia común, que es menos 1.25. ¿Sale? Y aquí sí vamos a estar jugando con lo que son los signos, ¿sale? Entonces tengan cuidado de los signos. A lo mejor en las progresiones podríamos haber tenido, no sé, menos 5, menos 10, menos 15 y así, ¿no? Cuando nosotros lo pasamos o los transferimos hacia la fórmula, lo tenemos que pasar con todo y su signo. No tenemos que olvidar esa parte de que tiene un negativo. Por lo tanto, si en la fórmula te dice el último término es vamos a pensar que es menos 3.75,
pues entonces tú agarras el menos 3.75 y lo trasladas a la fórmula o lo sustituyes en la fórmula, ¿vale? Nunca hay que olvidar los signos tampoco. Y bueno, pues finalmente, ya una vez que realizas esta operación, pues vamos a tener que el primer término es 15, ¿sale? Esta progresión o este problema en particular era un poquito diferente al que vimos primero. En el primero nos estaban dando la secuencia de la progresión que teníamos y en este caso solamente nos están diciendo cuáles son los elementos que nosotros tenemos en esa progresión, ¿sale? No nos están dando la progresión completa como tal. ¿Preguntas, dudas con este problema? Muy bien. Bueno, vámonos con el siguiente. Este es uno de número de términos. Recuerden que esta diapositiva ustedes ya la tienen en el Blackboard, la pueden descargar en el momento en que ustedes quieran, ¿sale? Para que la puedan estar estudiando un poquito más. Bien, vámonos con este ejercicio de aquí, que dice, ¿cuántos términos tiene la progresión? Y la progresión es menos 32, menos 28, menos 24, y aquí. Esta serie de puntos nos está diciendo que la progresión continúa hasta el 24. Cuando la tenemos así, y fíjate muy bien lo que vamos a hacer aquí, cuando la tenemos así, este 24 de acá, lo vamos a interpretar como que hasta aquí es donde termina esta progresión, ¿sale? No conocemos los números que se encuentran aquí, ¿sale? Los representados con puntitos, ¿sale? Lo único que sabemos es que esta progresión llega hasta el 24, ¿sale? A diferencia de, por ejemplo, la que vimos al principio, que no tenía el 24, sino que la progresión continuaba, ¿sale? Esta de aquí sí nos está diciendo que tiene un límite, ¿sale? Y el límite es 24. Lo que nos está preguntando específicamente es cuántos términos tiene esta progresión. Entonces, nosotros vamos a identificar cuántos términos tiene esta progresión. Ahora sí, ya que la tenemos de esta manera, entonces ahora sí, siempre, siempre, sí o sí, y esto es algo que se tienen que grabar muy, muy, muy bien, es que sí o sí tenemos que iniciar siempre con esta parte de aquí, que es cómo identificar la progresión aritmética, ¿vale? Este es es como esa persona que les pregunta, ¿cómo se llaman? ¿Vale? Para identificarlos, para saber quiénes son. Entonces, al hacer nosotros esta operación, le estamos preguntando a la progresión cómo se llama. Y entonces la progresión nos va a responder, me llamo aritmética. O, si fuera de lo contrario, me llamo geométrica. ¿Sale? Pero esta es como la pregunta clave que nosotros le hacemos a la progresión para identificar cuál es. ¿Sale? Y entonces la volvemos a hacer. Menos, recuerda que es el último término menos el penúltimo y el penúltimo menos el antepenúltimo. Pero en este caso, no te vayas a confundir. Sí, es bien cierto que este de aquí, el 24, es el último término, pero para poder sacar o para poder identificar qué progresión es, necesitaríamos el término anterior al 24. ¿Sale? Y en este caso no conocemos toda esta secuencia de números que se encuentra antes del 24. Lo único que tenemos es esta de aquí, que es 24. Aquí sí sabemos cuál es el anterior, que es el menos 28. Y aquí sí sabemos cuál es el anterior, que es el menos 32. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros identifiquemos en qué progresión nos encontramos, no podemos utilizar este 24 porque no sabemos cuál es el número que se encuentra antes del 24. Entonces, en este caso, vamos a utilizar estos tres que se encuentran aquí, porque aquí sí sabemos cuál es su secuencia. Entonces, ahora sí, decimos menos 24 menos 28. Recuerda que si en la progresión dice que es negativo, entonces al momento de pasarlo, lo vamos a pasar con todo eso negativo. Vamos a suponer que la fórmula para identificarla es menos último término menos penúltimo término, ¿sale? Este menos, digamos que sería el de la fórmula,
y este menos sería el de la progresión o el del término de la progresión, ¿sale? Es por eso que entonces aquí hacemos menos 24 menos 28. Y luego menos 28 menos 32, ¿vale? Entonces, al resolver esta operación, tenemos que checar que ambas restas sean, o más bien, me den el mismo resultado. Recuerda que la progresión es un número constante que se va sumando. Es un número constante que se va sumando. Entonces, estos dos de aquí me tienen que salir igual. Si no me salen igual, acuérdate bien, si estos dos de aquí no son iguales, entonces no estoy en una progresión aritmética. Y entonces tendría que comprobar si estoy en una geométrica. Bueno, entonces, en este caso, si me da que los dos números sean iguales, por lo tanto, es una progresión aritmética y por lo tanto, este 4 de aquí es la diferencia común, el número constante que se está sumando a la progresión. Dice, prof, ¿por qué se empezó a restar desde el menos, ¿cómo? Desde el menos 24 y no desde el 32? Bueno, en este caso lo puedes hacer de ambas formas. Restamos 24 menos 28 y 28 menos 32. Y esto es como que por fórmula, ¿no? El último término menos el penúltimo y el penúltimo menos el antepenúltimo. Pero también tú puedes hacer 32 en este caso sería menos 28, ¿no? Vamos a ver. Menos 32 menos 28. Bueno, en este caso te sale menos 4, ¿vale? Y esa no sería la progresión. Recuerda que en este caso al 32 le están sumando un 4 para que me dé menos 28. Al hacer esto se está haciendo una resta. Por eso que nosotros lo hacemos de atrás para adelante. Si nosotros restamos menos 24 menos 28 por esta formulita de aquí, nos va a dar el número positivo. Digamos que sí es por fórmula, digamos que sí es por fórmula, en este caso, ¿no? Que es último término menos penúltimo término y penúltimo término menos el antepenúltimo. De hecho, bueno, si estás ya en este punto, podríamos decir que siempre vamos a estar restando desde el último término hasta el primer término, por así decirlo, ¿no? O sea, de atrás para adelante, que sería ese el caso, ¿no? Ya que si lo hacemos al revés, pues nos va a salir, este 4 nos va a salir un negativo. Entonces, no es verdad que menos 32 menos 4 me dé menos 28. Sería 32 más 4 me da ahora sí menos 28. Y menos 28 más 4 me da menos 24. ¿Sale? Bueno, no sé si notes la diferencia. Bien, bueno, una vez que ya tenemos esto de aquí, entonces ahora sí, vamos a identificar los valores de la proyección. Y entonces iniciamos otra vez. Primer término, que es A, es igual a menos 32. O sea, este de aquí es el primer término. Y aquí es donde respondo la pregunta que vimos, que me estaban diciendo anteriormente, ¿no? Que si siempre va a ser el 2. No, en este caso, este de aquí inicia con menos 32. ¿Vale? Entonces, no siempre van a iniciar con números muy pequeños, sino que van a iniciar como se le antoje a la progresión. Entonces, en este caso, esta progresión inicia con el menos 32. Aquí sí conocemos el último término, que es el 24, que es este término de aquí, que ya les había comentado que hasta aquí termina la progresión. Es como el tope. Quiere decir que esta es una progresión finita. Después tenemos la diferencia común, que esta diferencia común ya la calculamos al hacer este paso de identificación de progresión. Y por último, número de términos, que es precisamente lo que nos está preguntando. ¿Cuántos términos tiene la progresión? Entonces, si tú te sabes la fórmula de las progresiones, pues simplemente sustituyes el valor. ¿Sale? Bueno, despejas y sustituyes los valores. Si no te acuerdas de la fórmula, pues la despejas de la original, ¿sale? Y entonces ahora sí,
n va a ser igual a último término, que es 24, menos primer término, que es menos 32. No te olvides nunca de arrastrar los números con todo y sus signos, ¿sale? En este caso, menos 32, menos 28, menos 24. Si tú llegaras a tomar alguno de estos, no te olvides nunca de arrastrarlos con todo y signo. Entonces, si te das cuenta, la fórmula es L menos A, pero A es menos 32. Entonces, por eso le pongo el paréntesis. Menos por menos me va a dar más, quiere decir que estos dos se van a sumar. Y bueno, D es la diferencia común, que es 4, y este más 1, quiere decir que lo que me salga de aquí me tendría que salir 14, más 1 me va a dar 15. Y entonces quiere decir que esta progresión tiene 15 términos. Lo que significa que nosotros tenemos al principio 3 términos. O sea que tendríamos que calcular 12 términos para saber cuántos términos tiene esta progresión. ¿Sale? Entonces, tú lo puedes hacer así, ya que conoces la diferencia común, va sumando, va sumando, va sumando, pero vas a ir perdiendo tiempo. Entonces, si lo haces con la fórmula, pues rápidamente identificas que solamente son 15 términos sin la necesidad de hacerlo todo completo hasta llegar al 24. ¿Sale? Muy bien. ¿Preguntas, dudas con este de aquí? Realmente siento que son muy sencillos, no sé ustedes. Es simplemente identificar la progresión. Digamos que el paso 2 es simplemente ponerles nombres a los números para identificar cuál es quién. Y por último, simplemente agarrar de tu bandeja de fórmulas la fórmula que necesitas y simplemente sustituirla y hacerlo. Al final de cuentas, puede que hasta incluso no la tengas que hacer tú manualmente, sino que ya la hagas con la calculadora directamente, ¿no? Entonces, realmente esta parte de aquí es muy sencilla. Simplemente, bueno, hay que tener en cuenta los datos digamos, teóricos para identificar que es una progresión aritmética. Y recuerda que este conjunto de fórmulas única y exclusivamente se utilizan para la progresión aritmética y no para otra, ¿sale? Ya ahorita vamos a ver precisamente las siguientes, ¿vale? Ah, bueno, fíjate, aquí me falta la suma de términos. Ok, vamos a ver esta de suma de términos para ya pasar a la progresión geométrica, que se me va a acabar el tiempo y no la vamos a ver. Bien, esta es una de suma de términos. Recuerda que también tienen su fórmula normal, como si tú quieres conocer cuántos términos tiene y cuál es la suma de todos esos elementos que tenemos aquí. Entonces, dice el problema. Determina la suma de los 12 primeros términos de la progresión 16, 12, 8. Recuerda muy bien que primero el paso número 1, que siempre, nunca debes olvidar, es identificar la progresión. ¿En qué progresión me encuentro? ¿Sale? Entonces es 8 menos 12 y 12 menos 16. Aquí está, 8 menos 12 y 12 menos 16, que en este caso me sale menos 4. Cuando estos dos números me dan igual, quiere decir que estoy en una progresión aritmética y que además su diferencia común es menos 4. ¿Sale? Recuerda muy bien que si estos dos números no me salen igual, quiere decir que no estoy en una progresión aritmética. ¿Sale? Mucho ojo con eso. Luego entonces, bueno, pues ya identificamos los valores. Primer término, 16. Diferencia común, ya la calculamos, menos 4. Número de términos, nos está pidiendo los 12 primeros términos. Entonces, nuestro número de términos va a ser n igual con 12. Y por último, el último término. Pero el último término no lo tenemos. Hay que calcularlo. Y regularmente, cuando estemos haciendo ejercicios de suma de términos, siempre sí o sí hay que calcular algún término que no nos estén dando. ¿Sale? En este caso, no nos están dando el último término. Entonces, quiere decir que no podríamos calcular la suma de términos, porque la suma de términos en la fórmula viene expresada por n a más l. Y L no la tenemos, no la están dando. Por eso es que hay que calcularla primero. Entonces, una vez que tú ya sabes que te encuentras en una progresión aritmética sin problemas, puedes utilizar la fórmula de progresiones aritméticas para calcular el último término. Además, ya identificaste los valores, entonces A es igual a 16, N es igual a 12 y la diferencia común que es igual a menos 4. Y esto ya tú lo puedes hacer de manera manual o lo puedes hacer en la calculadora para sacar o resolver
el último término que nos da menos 28. Una vez que tú ya tienes el último término, ahora sí, simplemente como nos está pidiendo la suma, ahora sí, ya escogemos la fórmula de la suma para las progresiones aritméticas y sustituimos nuevamente los valores para obtener nuestra suma. En este caso, n, que es número de términos, es 12, a, primer término, 16, y L, que es la que acabamos de calcular, menos 28. Recuerda que si te sale menos 28, lo arrastras con todo y el negativo. Siempre hay que tener en cuenta los signos positivos y negativos de cada uno de los términos de la progresión. Entonces, ya, bueno, ya que sustituimos los valores, pues ya fácilmente en la calculadora lo puedes hacer o lo puedes hacer de manera manual. Y para obtener el valor de la suma de términos, que en este caso la suma de términos o de estos 12 términos sería de menos 72. Es así como lo puedes hacer de una manera rápida, sin la necesidad de estar resolviendo primero los 12 términos y después estar sumándolos uno a uno, ¿sale? Con dos simples fórmulas lo puedes hacer rápido, ¿sale? ¿Preguntas, dudas con este de aquí? Muy bien. Bueno, pues ahora sí, ya tenemos pues ya una base de cómo se hacen las progresiones aritméticas y geométricas, perdón, las aritméticas, tanto de sumas como calcular último término, primer término, número de términos, ¿sale? Cualquier duda, cualquier pregunta, bueno, pues ya sería en este momento, si no, pues la siguiente cuando estén haciendo, en la siguiente clase, cuando estemos haciendo una pequeña retroalimentación rápida, o cuando estén haciendo sus ejercicios, ¿no? Profe, Sí, dime. si no, o sea, si el último valor no fuera negativo, no pondríamos doble paréntesis, ¿verdad? Exactamente, no pondríamos doble paréntesis. Ese doble paréntesis que estoy colocando es para identificar que este valor es negativo y que además, bueno, pues vamos a tener que hacer este más por menos para que me dé menos, entonces quiere decir que se restan. Si 28 hubiera salido positivo, entonces no habría ningún problema y yo coloco directamente 16 más 28 sin la necesidad de colocar paréntesis, ¿vale? Gracias. A ti. Muy bien. Pues vámonos ahora sí con las progresiones geométricas antes de que se nos acabe el tiempo. Recuerden que esta diapositiva ustedes la tienen ya ahí en el Blackboard. Para que no, bueno, pues para que si tienen alguna duda, bueno, pues lo chequen ahí. Y si siguen teniendo dudas, pues entonces me pregunten, ¿vale? Bien. Bien, a diferencia de la progresión aritmética, esta progresión geométrica la vamos a identificar porque va a ser un número constante que se va a estar multiplicando, ¿vale? En el anterior se sumaba una cantidad constante y ahora vamos a estarla multiplicando. Y aquí está, por ejemplo, 2 por 3 me va a dar 6, 6 por 3 me va a dar 18, 18 por 3, 54 y 54 por 3, 162. Quiere decir que se observa que una cantidad constante es la que se está multiplicando, ¿vale? Entonces, 3 por 2 son 6, 6 por 2 son 12, 12 por 2 son 24 y 24 por 2 son 48, ¿sale? Así es como vamos a identificar tanto una como la otra. Entonces, bueno, en realidad esta es la forma de cómo es que se identifica la progresión geométrica, ¿vale? Una se suma y esta de aquí se está multiplicando. Luego entonces, los elementos de la progresión son exactamente los mismos. A, primer término, L, último término, N, el número total de términos, y aquí, como les había comentado, la diferencia común desaparece y aparece una que se llama la razón común, ¿sale? Entonces, es como si yo te estuviera diciendo que hay dos Jesús, pero uno es Jesús Coamatla y otro es Jesús Martínez, ¿sale? Es como si estuvieras preguntando cuál es quién. Ambos son progresiones, pero le estás preguntando por su apellido en este caso, ¿no? Ok, Brenda, recuerda, bueno, para identificar, o más bien, una progresión geométrica es multiplicando un término constante, ¿sale?
siempre va a haber un término constante, es como la anterior. La aritmética era una suma, estábamos sumando 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, así, ¿no? En este caso, es una cantidad constante que se está multiplicando. En este caso, se está multiplicando el 3. 2 por 3 me da 6, el siguiente término. 6 por 3 me da 18, es el siguiente término. 18 por 3 me da 54, siguiente término. Y 54 por 3 me da 162. ¿Sale? Es una cantidad constante que se va a ir multiplicando, a diferencia de la aritmética que se sumaba. ¿Sale? Bueno, luego entonces, como te comentaba, en los elementos son, dice qué, y aquí como era el caso del 2, ahora exactamente, en este caso es como si fuera el 2, solamente que ahora se está multiplicando. En el anterior se sumaba, en este se multiplica, ¿sale? Esa es la diferencia. Recuerda bien, en la aritmética es una cantidad constante que se suma y en la geométrica es una cantidad constante que se multiplica. Sí, dime. Tengo una duda. ¿Por qué en el ejemplo en el que ahorita nos está poniendo, la razón común es 3, no sería 2? A ver, vamos a ver. En este de aquí, Sí, en este ejemplo, ajá. tienes razón. Por ahí se me fue. Pero bueno, ok, vamos a eso, ¿no? Bueno, primero que nada vamos a identificar precisamente los elementos de la progresión, que en este caso sería el primer término, sigue siendo 3, el último término de la progresión es 48, y aquí, igual, ¿no? Como lo dice tu compañera, la razón común es el número que se obtiene por la cantidad constante. Entonces, 3 por 2 son 6, 6 por 2 son 12, 12 por 2, 24, 24 por 2, 48. Entonces, la razón común es 2. Y este, como ya les había comentado, es como es la forma de identificar quién es quién, ¿no? La progresión aritmética tenía diferencia común y la progresión geométrica tiene razón común, ¿sale? Esa es de las cosas que identifican a una y a la otra. Por ejemplo, si en el ejercicio anterior que decía, ¿cuál es el primer término cuyo último término es tal y diferencia común es tal? Por el hecho de que decía diferencia común, estábamos en una progresión aritmética, pero si dijera primer término, ¿cuál es el primer término cuyo último término es tal y razón común es tal? Entonces, ahora sí, con la palabra razón común, identificamos que nos encontramos en una progresión geométrica, ¿sale? Y bueno, al igual que en la progresión aritmética, la progresión geométrica también tiene su propio conjunto de fórmulas, que no son iguales, ¿sale? Es por eso que es muy importante identificar en qué progresión te encuentras para saber cuál fórmula vamos a utilizar, qué conjunto de fórmulas vamos a utilizar, ¿sale? Recuerda que la anterior era L es igual a más N menos 1 por D, ¿sale? Y es muy diferente a esta que es L a R N a la menos 1. ¿Sale? Y la fórmula de la suma también es muy diferente, ¿sale? Entonces, es por eso que yo pues, les hago hincapié en que cuando veamos una progresión, porque recuerden que no les voy a poner el nombre de la progresión, sino que ustedes tendrán que identificar en qué progresión nos encontramos. Hay que saber muy bien esta parte de aquí para que nosotros podamos utilizar de nuestra bandeja de fórmulas la fórmula correcta, ¿sale? Entonces, aritméticas tiene su propio conjunto de fórmulas y geométricas tiene su propio conjunto de fórmulas también. Y esta de aquí, la L, la del último término, L es igual a R menos 1, también va a ser nuestra fórmula principal de las geométricas. De aquí, nosotros vamos a poder despejar para obtener ya sea el primer término, si es que no lo preguntan, el número de términos y la razón común, si es que también no la preguntan, ¿sale? Si tú sabes despejar, pues no hay ningún problema, solamente apréndete esta de aquí. Si no sabes despejar, bueno, pues te recomiendo que vayas apuntando cada una de estas para que las tengas. De todos modos, yo les voy a proporcionar un formulario, pero no está por demás que ustedes las vayan identificando también. ¿Sale?
Bien, una vez que ya conocemos las fórmulas, que ya sabemos cómo es una progresión geométrica, pues ahora sí, vamos a hacer un ejercicio. ¿Recuerdas que, bueno, ahorita se los comento mejor. Dice, el primer ejemplo es, determina el valor octavo del término de la siguiente progresión. Y en este caso, inicia con 2, 10, 50, 250 y 1250. Para identificar si es una progresión geométrica, recuerda bien, acuérdate que nosotros podemos hacer las dos comparaciones. Por ejemplo, tú entras diciendo menos 1250 menos 250 será 1000 y 250 menos 50 me va a dar 200. Estos dos números son diferentes. Quiere decir que no es una progresión aritmética. Entonces, una vez que ya sabes que no es una progresión aritmética, entonces ahora sí pasas a identificar si es una progresión geométrica. Y la progresión geométrica se hace de esta manera. Es el último término entre el penúltimo término y el penúltimo término entre el antepenúltimo. O sea, 1250 entre 250 y 250 entre 50. ¿Sale? ¿Notas la diferencia? La anterior era 1250 menos 250, 250 menos 50, y ahora va a ser una división. ¿Sale? 1250 entre 250 y 250 entre 50. ¿Sale? Y entonces, así es como ahora vamos a identificar la progresión geométrica. Es por eso que este primer paso es muy importante, tanto de la aritmética como de la geométrica, porque le estás preguntando qué progresión es a la progresión misma, ¿sale? No te está diciendo qué progresión es. Tú le tienes que preguntar cómo te llamas. Y entonces le preguntas, ¿te llamas aritmética? Y al momento de que haces la operación te salen diferentes los números, la progresión misma te va a decir, no, no me llamo aritmética. Entonces ahora haces la comprobación de la progresión geométrica y entonces le dices, ¿te llamas geométrica? Y la progresión te va a contestar diciéndote que sí, sí me llamo geométrica y además que mi razón común es 5. ¿Sale? Sí, bueno, ¿preguntas, dudas con esto? No, ya no. Ok. Muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces esta es la manera de identificar si te encuentras en una progresión aritmética o en una geométrica, ¿vale? Entonces, siempre hay que entrar con la progresión preguntándole quién es, cómo se llama y cuál es su razón o diferencia común, ¿vale? Entonces, ahora sí, ya que sabemos que es una progresión geométrica, ahora sí, el siguiente paso es exactamente el mismo que lo que teníamos en el anterior. Es identificar los elementos, primer término, último término, número de términos y razón común. ¿Sale? El primer término de esta progresión es 2. La razón común ya la calculamos al momento de preguntarle cómo se llamaba, que en este caso es 5. El número de términos nos lo está diciendo el problema que quiere determinar el octavo valor, que sería n es igual a 8, y precisamente el octavo valor o el número que se encuentra en la octava posición es o será el último término. Ya que sabemos que es una progresión geométrica, entonces ahora sí, vamos a tomar la fórmula de la progresión geométrica. Entonces, L va a ser igual a R a la N menos 1. Y vamos a sustituir los valores, que es A es igual a 2, R fue igual a 5, N fue igual a 8, menos 1. Al hacer este trabajo, bueno, ya sea que lo haces, te digo, manualmente o con la calculadora, pues ya vamos a poder obtener el valor de este último término que se encontraría en la octava posición. ¿Sale? En realidad es muy fácil, es, pues yo siento que es demasiado fácil. Lo único complicado, por ejemplo, sería preguntarle, ¿no? ¿Cómo se llama la progresión? Para saber en cuál te encuentras. Una vez que ya te encuentras, que ya sabes en qué progresión te encuentras, pues simplemente es tomar la fórmula que necesitas para resolverlo. Entonces, realmente no tiene mucha complicación. ¿Sale? Vamos al siguiente ejercicio. Este de aquí.
Por ejemplo, como anteriormente habíamos visto uno que decía que era progresión geométrica, ahora tenemos este de aquí, ¿no? Que nos está diciendo que es geométrica y que además nos está dando lo que es la razón común. Yo les vuelvo a decir, si el problema no les dice qué progresión es, con el simple hecho de conocer esta palabra, razón común o diferencia común, ustedes van a poder identificar en qué progresión se encuentran, ¿sale? Dice, ¿cuál es el primer término de la progresión geométrica cuyo octavo valor es menos 128/27 y su razón común es menos 2/3, ¿sale? Si la progresión, o perdón, si el enunciado no dijera que es una progresión geométrica, con el simple hecho de saber que dice que es razón común, ustedes ya saben que es una progresión geométrica. Recuerda, aritmética, aritmética, diferencia común, geométrica, razón común, ¿sale? Van de la mano. Esta es la pareja de la geométrica y van de la mano, ¿sale? Ya que tienes, bueno, estos elementos, ahora sí, lo siguiente es otra vez volver a identificar los valores de la progresión, que en este caso otra vez te están pidiendo el primer término, que es el que no tenemos, y te está diciendo que el último término es menos 28, menos 128/27 y que su razón común es menos 2/3. ¿Vale? Entonces, aquí nosotros ya tenemos estas dos, se encuentran aquí. Y por último, te está diciendo que es el octavo término, el que se encuentra en n igual con 8. ¿Vale? Bien, ya que sabemos que nos está pidiendo el primer término, entonces ahora sí, si sabes despejar, despejas de la fórmula principal y si no, simplemente agarras la fórmula que necesitas, que en este caso es A, L, R a la N menos 1 y simplemente sustituyes los valores. ¿Sale? Bien, entonces, bueno, pues en este caso ya sustituimos los valores y pues aquí no te compliques tanto, ¿no? Ya lo puedes hacer directamente con tu calculadora. ¿Sale? Así que, bueno, en este caso tendremos que aprender a utilizar la calculadora. Si tienes recuerden que yo les había comentado que vamos a estar utilizando dos tipos de calculadora. La calculadora Casio y la calculadora, la normal. Bueno, que también podría ser Casio, pero es una donde puedes colocar todo este valor sin ningún problema y es otra donde tienes que utilizar paréntesis, ¿vale? Vamos a hacer esta en la calculadora de una vez para enseñarles cómo es que se hace, ¿vale? Aquí está. A esto es a lo que me refiero. Pero ya estén viendo la calculadora en su pantalla para que se den cuenta de a lo que me refiero, ¿vale? En este tipo de calculadoras nosotros podemos colocar la fórmula tal y como está escrita o como la tenía en la diapositiva, ¿vale? Aquí solamente hay que aprender a utilizar los comandos, ¿vale? Primero que nada, la principal era una fracción. Recuerda que era L entre Rn a la menos 1, ¿vale? Arriba bueno, en el numerador, L correspondía a menos 127, perdón, menos 128/27, ¿vale? Entonces, aquí vamos a volver a presionar la tecla de fracción para indicarle que en la parte del numerador estamos colocando una fracción. Y ahora sí, menos 128 entre 27 y ahora nos bajamos. Aquí vamos a colocar los paréntesis y vamos a colocar otra fracción, que en este caso era menos 2/3, y esta de acá estaba elevada a la 8 menos 1. 8 menos 1. Si te das cuenta, la estoy colocando tal y como estaba escrita en la diapositiva. Esta es la ventaja de este tipo de calculadoras, que puedes escribir la fórmula tal y como está escrita bueno, pues cuando hagas tus problemas, ¿no? Tal y como está escrita. Esto nos va a ayudar mucho cuando estemos viendo interés, bueno, a partir de anualidad vencida, que va a ser el tema, la unidad número 5, es que vamos a estar utilizando bastante esta parte de aquí, porque las fórmulas que vamos a estar utilizando van a ser muy grandes, van a ser muy complejas, y vamos a estar utilizando esta calculadora. También vamos a estar utilizando la otra, solamente que ahí les voy a estar enseñando cómo es que vamos a estar metiendo estos valores. Bueno, en este caso,
Si se dan cuenta, bueno, pues nos da que el primer término es 81, ¿vale? Ahora, la otra calculadora no es tan sencilla. En la otra hay que estar jugando con los paréntesis. Y se los voy a mostrar ahorita. En la otra calculadora no podemos hacerla como lo acabo de hacer ahorita. Y a lo mejor alguna de estas calculadoras que ustedes tienen es la que mayormente ocupan ocupan todo. Entonces, bueno, en este caso, en este tipo de calculadoras, vamos a estar utilizando los paréntesis. Si te das cuenta, cuando nosotros ponemos fracción, no se ve como en la otra, ¿vale? Se empieza a ver, pues, todo lineal. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que utilizar nuestros paréntesis. Entonces, el primer paréntesis que voy a utilizar va a ser el que está en el numerador, que era menos 128 entre, o vamos a utilizar este de entre, 27, cierro paréntesis, y ahora sí. Este paréntesis que está aquí me está diciendo que este de aquí es un número solo. Recuerda la jerarquía de operaciones, ¿vale? Aquí vamos a estar utilizando mucho los paréntesis y la jerarquía de operaciones para decirle a la calculadora qué números se multiplican o se dividen entre sí y luego hace para hacer la siguiente operación, ¿sale? Si tú, por ejemplo, dejas ese 27 sin la necesidad de colocarle paréntesis y le vuelves a colocar el entre, la calculadora no va a saber qué está dividiendo con qué primero, ¿sale? Porque recuerda que primero son potencias y raíces, luego multiplicación, división, luego sumas y restas, pero la calculadora no tiene la habilidad para identificar si primero vamos a estar dividiendo 128 entre 27 o luego voy a dividir o primero voy a dividir 27 entre 5, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que decirle con los paréntesis qué divide con qué y qué se va a sumar con qué. Así como, por ejemplo, en este de aquí, estoy colocando que estos dos números se van a dividir. Después de que estos dos números se hayan dividido, entonces ahora sí, divido y voy a colocar otro paréntesis para indicarle la operación que se va a encontrar en la parte de abajo. Vuelvo a hacer un paréntesis y ahora sí pongo menos 2 tercios, cierro paréntesis para identificar que este menos 2 se divide entre 3 y ahora este se va a elevar a la 8 menos 1, que es 7. Y cerramos. Y ahora sí, le damos igual y ahí está, 81. Me va a salir igual, ¿sale? La única diferencia es que con esta calculadora tengo que jugar con los paréntesis, mientras que con la otra no tengo que hacerlo. Tengo que escribirla tal y como está, ¿sale? Es así como vamos a estar trabajando a partir de ahora y afortunadamente tengo las dos calculadoras para poderlos ayudar en este tipo de situaciones, ¿sale? Dice Keylam, no me salió. Te refieres a la primera, ¿verdad? Que dices que no te había salido. Ahorita si quieres te la vuelvo a colocar. Lo que pasa es que también hay que tener mucho cuidado cuando estés haciendo la fracción, porque a veces, a veces lo hacemos de manera incorrecta, ¿vale? Ahorita te enseño cómo se hace otra vez. Dice Roberto, o sea, ¿cuál nos recomienda la Casio? Pues en realidad yo les recomiendo la otra calculadora, porque puedes utilizar, o sea, te ahorras mucho tiempo porque puedes utilizar los algoritmos que tiene la calculadora para ponerlo todo completo. Pero en dado caso de que no la tengas, pues sí vas a tener que utilizar la otra, ¿no? Y va a aprender a utilizarla, ¿vale? Esta es la ventaja de esta calculadora, que puedes utilizar todos los elementos tal y como están escritos, simplemente sustituye los valores, ¿vale? A diferencia de la otra que tienes que hacer los paréntesis, ¿va? Ahora sí que ahí ya te recomiendo que utilices la que tienes a la mano, ¿vale? Todos vamos a tener calculadoras diferentes. Muy bien, otra vez voy a colocar este de aquí. Recuerda que era una fracción, entonces primero apretamos simbolito de fracción. Encima de la fracción, aquí en el numerador, y este es el denominador, en el numerador vamos a tener otra fracción. Por lo tanto, vamos a volver a presionar esta tecla de fracción para que se haga una doble. Entonces aquí es donde vamos a poner menos 128 entre 27 y ahora nos bajamos y aquí es donde vamos a colocar el primer paréntesis
y luego fracción menos 2 tercios, cerramos paréntesis y ahora sí, colocamos esta que es para elevar la potencia. Y ahí nos está diciendo 8 menos 1. ¿Sale? La estoy colocando tal y como estaba escrita en la diapositiva. ¿Sale? Y ahí está, 81. Bueno, ya después en el futuro pues vamos a estar practicando mucho con esta calculadora, ¿vale? Bueno, de antemano les digo que vamos a estar utilizando la calculadora y en la unidad número 5 es donde la calculadora nos va a servir mucho y vamos a estar utilizando unas fórmulas que son increíblemente grandes. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado tanto con esta calculadora como con la otra, ¿vale? No se preocupen, yo les voy a enseñar cómo se hace cómo se hacen esas fórmulas, ¿vale? Bien. Bueno, pues les comento rápidamente, dejen paso a la diapositiva otra vez. Bien, les recuerdo que esta diapositiva ustedes ya la tienen en Blackboard, ¿vale? Y les recuerdo también que ustedes pueden ir armando su manual. Si gustas, más tardecito les comparto el link, ¿sale? Donde yo descargué estas aplicaciones, ¿vale? De hecho, también pueden descargar, hay una aplicación para el teléfono, donde pueden tener su calculadora. Yo antes me acuerdo que tenía eso. Bueno, les recuerdo que ya pueden ir haciendo su manual. Recuerden que quedamos que era introducción, ejercicios paso a paso. Y bueno, los ejercicios paso a paso que ustedes van a tener que utilizar van a ser de aquí. Esos ejercicios 1, ejercicios 2, problemas propuestos. Bueno, los problemas propuestos no tanto, porque se supone que los propuestos eran los que yo hacía, pero bueno, en este caso, como no me dio tiempo de hacer estos ejercicios, pues ya los tendrán que hacer ustedes. Y como les había dicho, estos ejercicios ya vienen con sus respuestas, ¿sale? Ustedes lo único que tienen que hacer es copiarlos, copiar los problemas, resolverlos paso a paso y, bueno, pues venir a la parte de ejercicios con respuesta y checar si sí les salió, ¿sale? Si no les ha salido el resultado que dice aquí, bueno, pues simplemente se regresan, lo checan, ven en qué se equivocaron hasta que les salga, ¿sale? Es una manera de aprendizaje, bueno, pues que en lo particular a mí me funcionó, espero que a ustedes también les funcione, al curso pasado les funcionó también, entonces espero que no tengamos problemas, ¿vale? Es por eso que, bueno, les dejo aquí las respuestas, ¿vale? Y bueno, la forma de cómo vamos a estar trabajando los ejercicios es de esta manera, ¿sale? Escuchen bien. Eh, para progresiones aritméticas van a ser un ejercicio de cada uno de las incógnitas. Me refiero a que van a ser un ejercicio de primer término, calcular primer término. Van a ser un ejercicio de calcular número de términos, calcular el último término, calcular la suma de términos, ¿sale? Y aquí están, regularmente los ejercicios 1 corresponden a progresiones aritméticas y los ejercicios 2 corresponden a progresiones geométricas. Ustedes van a escoger sus problemas, ¿sale? Yo no se los estoy dando. O sea, bueno, yo les estoy dando las diapositivas para que ustedes los saquen de ahí, ¿vale? Pero ustedes van a escoger el que a ustedes más les guste, pero van a sacar uno de cada uno. Uno para último término, uno para primer término, uno para suma de términos y uno para primer término, ¿sale? Y de las progresiones geométricas también lo van a hacer igual. Uno para primer término, uno para último término, uno para número de términos y uno para suma de términos, ¿vale? Uno de cada incógnita, ¿sale? Es lo único que pido. En realidad serían, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 8. En realidad solamente serían 8 ejercicios, ¿sale? Ustedes escogen el que quieran. Bien, vamos a ver, dice Michelle. Dice, profe, los ejercicios del manual solo son los que dicen ejercicios 1 y 2. Exactamente, son los que dicen ejercicios 1 y 2. Igual si necesita los propuestos, bueno, pues ahí están también, ¿vale? Dice Cintia,
O sea, tenemos que hacer todos esos. Recuerda, bueno, ya les acabo de comentar que vamos a hacer uno, no van a ser todos, vamos a escoger uno que sea de primer término, uno que sea de último término, uno que sea de diferencia común, de número de términos y suma de términos. El caso es que tenemos que hacer uno de cada uno. Esto es con la finalidad de que cuando llegue el examen, ¿cómo se llama? Ya ustedes sepan cómo se resuelve cada uno de los ejercicios que yo pueda colocar en el examen, ¿vale? Dice, estos son los problemas opuestos, no van en el manual, ¿verdad? Entonces, ves, en este caso, si tú quieres ponerlos, es que regularmente los propuestos yo los hago en clase, ¿sale? Bueno, es que como en este caso la primera clase fue de presentación y esta clase estamos viendo esto, pero regularmente yo siempre hago los propuestos, es por eso que a ustedes les digo que los que ustedes escojan es de ejercicios 1 y ejercicios 2, nada más. Pero en este caso, solamente por esta ocasión, sí pueden utilizar los propuestos. A ustedes, bueno, ya ustedes escogerán el que quieran. Dice, profe, ¿esos ejercicios solo son para practicar o son para entregar? Esos ejercicios son para tu manual. O sea, en teoría sí se van a entregar, ¿vale? Son para el manual. Estos tienes que escoger uno de cada uno para tu manual. O sea que, en teoría, los vas a entregar. ¿Esos ejercicios son el manual? Sí, son para el manual. Las instrucciones están en la rúbrica de tarea. Exactamente, las instrucciones están en la rúbrica que ya les había puesto en el contenido de la semana 1. Ahí viene la rúbrica de cómo es que se va a evaluar el manual, ¿sale? Y recuerda que este manual se entrega en la semana número 3, que habíamos quedado que era del 1 al 7 de febrero, ¿vale? Entonces, para que le vayan adelantando la unidad número 1, la siguiente semana hacemos unidad número 2 y la tercera semana unidad número 3, ¿sale? Para que al final no se te junte todo y lo vayas haciendo con tiempo, ¿vale? O sea, uno de cada fórmula que nos dio. Exactamente, uno de cada fórmula que les acabo de dar. ¿Vale? Naomi dice, esos que resolvamos los tenemos que entregar. Sí, exactamente, esos van para tu manual. O sea, solo escogemos un inciso de los dos ejercicios y hacemos todos los procedimientos. Exactamente, vas a escoger un problema que sea para primer término, un problema que sea para diferencia común, uno que sea para número de términos y así con todos los demás, para aritmética y para geométrica, ¿vale? Dice, los ejercicios propuestos puedo ponerlos para el lector. Ah, exactamente, sí, los ejercicios una vez que ya tienes tus ejercicios, que ya escogiste tus ejercicios para para cada una de tus incógnitas, entonces ya, los otros los puedes colocar para el lector, o sea, no hay ningún problema, ¿vale? Es así como, es lo que les comentaba, ¿no? O sea, en realidad yo ya les estoy dando todas las cosas para que ustedes simplemente las copien y las hagan en su manual, ¿vale? Muy bien, dice, en total, ¿cuántos deben de Profe, ser? En total, mande. o sea que en el manual donde dice que pongamos los ejercicios propuestos, solamente es copiar el problema y ya. Exactamente, sí, en esa parte solamente es copiar el problema. Es como, por ejemplo, esta parte de mi diapositiva, ¿no? Aquí yo tengo, por ejemplo, te explico cómo hacer un ejercicio para último término. Por ejemplo, te explico cómo hacer un ejercicio para primer término. Ahí está, ¿no? Te explico cómo hacer un ejercicio para número de términos y te explico cómo hacer razón común y suma de términos, ¿vale? Así es como debe de venir tu manual, uno para cada uno. Y al final, como por ejemplo aquí, en las diapositivas, ya te estoy enseñando cómo, más bien, estos serían como que tus ejercicios propuestos, ¿no? Los que tú puedes utilizar. Solamente vienen enunciados, no los tienes que resolver, solamente los copias y los pones. Porque recuerda que es un manual que va dirigido a una tercera persona, ¿vale? Bien, dice, ¿cómo? La unidad 1, según yo, son 10. Ok, sí, efectivamente la unidad 1, sí, precisamente a eso iba, ¿no? A que son 10 ejercicios me parece por ahí, ¿no? A ver, vamos a ver. Es uno de diferencia común, número de términos, último término, primer término, suma de términos. Son 5 para aritmética. Luego, lo mismo va a ocurrir para progresiones geométricas. Uno de razón común, uno número de términos, último término. Por ahí debemos de tener uno de primer término, y último, suma de términos. Entonces, en teoría tendrían que ser 10. Una de las cosas muy importantes que les voy a decir también, si llegaran a intentar sacar sus valores, perdón, sus problemas, si intentaran sacar sus problemas y llega a ocurrir que no encuentran un problema específico, a lo mejor
de último término para progresiones geométricas, entonces no hay problema, no lo pongan, ¿sale? O copien alguno que ya hice ahí, ¿vale? Si no lo llegan a encontrar, no lo pongan, no se preocupen, no hay ningún problema con este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, en total son 10 problemas que tenemos que poner de ejemplo y después poner los ejercicios propuestos para que el lector los haga. Exactamente, la respuesta final del manual. Pero las respuestas al final del manual, ¿no? Puedes colocar las respuestas de los propuestos, eso no hay ningún problema, ¿vale? Bien. Vámonos ya con lo último.